Hoy traemos un tema un poco complejo, pero es un tema que es muy importante debido a las cantidades de personas que están padeciendo de cáncer en el mundo y específicamente en Honduras. Hoy queremos conocer qué están haciendo las ciencias básicas para combatir el cáncer. Queremos conocer cómo se ha ido reemplazando las ciencias básicas a la medicina tradicional y también el papel que están jugando las ciencias nucleares en beneficio de las grandes mayorías. Y poco a poco vamos a ir desglosando estos temas en el transcurso de esta hora con nuestros invitados. Hoy tenemos dos invitados y a los cuales pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio, agradeciéndoles por supuesto el aceptar esta invitación. Ángel Velázquez es magíster en física médica. Bienvenido. Muchas gracias. Y también está Oxael Peña, así se pronuncia, ¿verdad? Sí, quien es médico oncólogo radioterapeuta. Bienvenido. Gracias, gracias. Siempre es un placer estar en una ventana donde nos permita llevar información a la población general acerca de el área oncológica, desmitificar el tratamiento oncológico, pero sobre todo llevar información veraz que ayude al paciente al apego del tratamiento y a que curse su tratamiento con menos efectos secundarios. Definitivamente, y lo que queremos en este programa es buscar específicamente eso que decía el doctor, pero también buscar las formas de que la gente entienda de que hay nuevas metodologías, que la ciencia no para en busca de una solución a este problema. Algunos expertos han señalado de que no se va a erradicar el cáncer, pero sí va a ser se busca por lo menos convivir con este tipo de enfermedades. ¿Sigue siendo el cáncer el reto más grande en las ciencias básicas? Sí, de momento es algo difícil de abordar, ¿verdad? Hay muchos esfuerzos destinados tanto de profesionales como de inversión de tecnología en cuestiones como el diagnóstico temprano y el tratamiento posterior de cáncer, ¿verdad? Actualmente hay muchas instituciones, muchas sin fines de lucro, invirtiendo mucho en desarrollo de tecnologías, nuevos fármacos y en la capacitación de nuevo personal, ¿verdad? Que le dé un impulso a esta área. Hoy por hoy es algo complejo, no obstante, nosotros que estamos en el día a día trabajando al par del paciente, como nos menciona el doctor, en un área multidisciplinaria, podemos ver que muchos de los casos que llegan actualmente a los hospitales pueden ser curados, ¿verdad? Pueden ser curados y en el peor de los casos, pues por lo menos dar una mejora en la calidad de vida. Doctor, ¿usted qué piensa? ¿Sigue siendo el cáncer el reto más grande en las ciencias básicas? Sí, realmente yo comparto la opinión de Ángel. Es un reto que tiene muchos lados, muchas aristas. Primero, el hecho del diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano es lo que te permite obtener los máximos resultados de un tratamiento oncológico. Por lo tanto, hay que concientizar a la población de que es importante asistir al médico y, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, que la mujer asista a hacerse su despistaje de cáncer mamario, su ultrasonido mamario, su mamografía. Que en el caso también de las damas, vayan a hacerse su citología cervical, ¿okay? Hoy por hoy hay avances tan poderosos en el cáncer de cuello uterino que hasta existe una vacuna ya contra el virus del VPH, el virus del papiloma humano, que es el causante del cáncer de cuello uterino y que debería de colocarse a las pacientes, sobre todo a las niñas, a partir de los 10, 12 años, colocárselos para evitar que cuando estas jóvenes comience su actividad sexual, no vayan a contraer VPH y aumente el riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Entonces sí, la prevención es vital. El tener medicamentos, o sea,
el tener acceso a medicamentos de punta para poder tratar al paciente lo mejor posible también es importante. El tener un adecuado software, un adecuado hardware, es decir, contar con equipos, radioterapia, que es mi caso, que podamos dar tratamientos de calidad, ¿ok? Hoy por hoy tenemos 2 centros que cuentan con tecnología de punta en radioterapia y que se está creciendo y que crece y que se discuten casos. La discusión de casos es fundamental. El hecho de hacer un tratamiento multidisciplinario. El paciente oncológico no solamente debe ser visto por el oncólogo médico o por el radiooncólogo o por el cirujano oncólogo, también tiene que ser visto por el nutricionista, por el psicólogo, por tantas áreas que existen y que cuando se va de la mano se obtiene un resultado favorable para el paciente. Cuando el diagnóstico es precoz, por ejemplo en cáncer de cuello uterino, si el diagnóstico es precoz, tú puedes tener un porcentaje de respuesta completa del tratamiento de hasta un 95%. Wow, qué interesante. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España señala que el reto de la ciencia básica en el campo de la oncología es desentrañar el engranaje de las células cancerosas e identificar sus piezas defectuosas para finalmente poder desarrollar nuevas herramientas terapéuticas y diagnósticas que puedan ser de utilidad para los pacientes con cáncer en un futuro próximo. Y es ahí donde viene mi siguiente pregunta. ¿Por qué es tan difícil desentrañar el cáncer? Ángel. Yo lo veo desde la perspectiva, por así decirlo, ¿no? Uno tiene un blanco al que quiere dispararle, ¿verdad? Pero ese blanco está rodeado de muchos, digamos, piezas a las que uno no quiere pegarle, ¿verdad? Es bien complicado. En el caso de la radioterapia, que es uso de haces externos, es un haz que se genera en un equipo y pasa por el cuerpo humano, se busca una distribución de haces de tal manera que la zona que está afectada sea la que reciba el máximo tratamiento posible. No obstante, no se puede evitar en muchos casos la irradiación de órganos sanos, órganos saludables. Una de las, digamos, tendencias es estos tratamientos guiados, ¿verdad? Ahí entraríamos en un área que es la de la medicina nuclear, en donde se forman, se sintetizan fármacos especializados que son asiduos a determinado tejido, determinada célula, por así decirlo, se alojan y empiezan a tratarla, ¿verdad? Empiezan a tratar ese órgano, esas células en específico, ¿verdad? Pero lo complicado es eso, ¿sí? El cuerpo humano tiene muchas células con diferentes funciones y tratar de pegarle específicamente a ese es complicadísimo. Se han hecho muchos avances, ¿verdad? En México, por ejemplo, tienen una cartera de más de 200 fármacos distintos solo para tratamiento contra el cáncer, ¿verdad? En Honduras trabajamos actualmente con uno nada más, que es el yodo 131, que es dirigido al cáncer de tiroides. Y es que el cáncer es como mutante, ¿no? O sea, no tiene una sola forma, sino que va como regenerándose y eso hace más difícil ese proceso. Tal vez para poder entender el cáncer vamos a tratar de explicar lo más sencillo posible cómo se produce. En la escuela, en el colegio, vimos algo que se llama mitosis. La mitosis o división celular origina de una célula madre 2 células hijas que son completamente igual a la célula madre. Cuando una madre quiere, y te estoy hablando de una madre cualquiera, una madre tiene 2 ollas y tiene 2 hijas, le da una olla a una hija y otra olla a otra hija. Tiene 2 sartenes, da un sartén a una hija y otro sartén a otra hija.
En la división celular o mitosis ocurre lo mismo. La célula madre, si tiene dos mitocondrias, una mitocondria va a una célula hija y otra mitocondria va a la otra célula hija. Me refiero a los organelos, ¿no? Claro. De la célula. Si hay dos lisosomas, un lisosoma para uno, un lisosoma para otro. Así como pasa con los organelos, en el núcleo celular están los genes y en los genes se codifican toda nuestra información genética, color de cabello, color de ojos, estatura, etc. En esa división celular, la mitad de la información genética va a una célula hija y la otra mitad va a otra célula hija. Luego, por otros procesos que ahorita no vienen al caso, pero son complejos, esta información genética en cada una de las células hijas se restablece. Imaginemos esto. La información está almacenada en una biblioteca de 4 tramos. En el primer tramo está la colección amarilla, en el segundo tramo está la colección azul, en el tercer tramo está la colección roja y en el último tramo está la colección verde. Cuando ocurre la división celular, la mitad de la colección amarilla va a una biblioteca vacía que está en el núcleo celular de una de las células hijas y la otra mitad va a la otra biblioteca vacía de la otra célula hija y va también en el primer tramo. Igual pasa con la azul, igual pasa con la colección roja, igual con la colección verde. Cuando se restablece la secuencia, existen unos genes que se llaman genes supresores de tumores, que yo los llamo los genes bibliotecarios, que se encargan de verificar que toda la colección amarilla está en el primer tramo, como estaba en la célula madre, que toda la colección azul esté en el segundo tramo, que toda la colección roja esté en el tercer tramo y así sucesivamente. Si él consigue el gen supresor de tumor, el gen bibliotecario, que un libro de la colección roja está con la colección amarilla, lo saca de ahí y lo lleva al tercer tramo, donde está el resto de los libros rojos y se restablece la secuencia genética. Algunas veces, estos genes supresores de tumores no trabajan adecuadamente y el libro rojo permanece con la colección amarilla. Dependerá del desorden que hubo en esa transmisión de información, 3 libros azules con la colección amarilla, 2 libros rojos con la colección verde. La célula adquiere capacidades que no tenía una célula normal. Comienza a dividirse más rápido que las células normales, adquieren la capacidad de viajar a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos a otras partes. Tú no vas a conseguir normalmente una célula del ojo en la rodilla. Si tú consigues una célula del ojo en la rodilla, es una célula tumoral. Claro. ¿Ok? Porque otra de las cosas es la adhesión de las células normales con sus células hermanas en el órgano donde están. Y además se le olvida, porque eso está codificado en los genes, cuándo debe morir, o la palabra técnica, apoptosis. Esa información está codificada en los genes y se le olvida. Entonces, la célula tumoral es una célula que se le olvidó cuándo debe morir, se duplica más rápido que el resto de las células normales y adquiere la capacidad de viajar. Y al viajar, si llega a otro sitio, comienza a dividirse y es lo que te genera metástasis. Wow. ¿Ok? No sé si se entendió. Sí, no, claro, por supuesto. No sé si se entendió, Sí, pero sí. más o menos tratar de explicar todo ese proceso es lo que queremos definir, lo que se define como cáncer. Así ¿Ok? es. ¿Y se le está ganando la batalla con todo este trabajo que se está realizando? Fíjate tú, los momentos claves en la medicina, en la lucha contra el cáncer, fue primero el desarrollo o el descubrimiento de la doble hélice de Watson y Crick. Eso fue el punto de partida del estudio del genoma humano, que ha desarrollado actualmente genes específicos que se saben están sobreexpresados, por ejemplo, y que se relaciona con la producción de un tipo de cáncer. ¿Ok? Eso, a su vez, ha generado que la industria farmacéutica desarrolle terapia dirigida a bloquear esos genes.
lo que ha favorecido al paciente porque se ha personalizado más el tratamiento. Hay estudios genéticos que se realizan y que nos permite saber, inclusive, por los genes, qué medicamento puede hacer más efecto que otro para combatir el cáncer específico de esa persona. Pero claro, entra la otra parte, los costos. Claro. Son terapéuticas costosas, son exámenes y estudios genéticos costosos que no está al alcance muchas veces de la población común. Y si el paciente tiene la posibilidad no solamente de curación, sino de reinsertarse a la actividad económica del país, que es lo que buscamos, Claro. ¿ok? De repente pierde esa oportunidad por no tener acceso a esas terapéuticas y a esos estudios, pues. Así. Ángel, ¿usted qué piensa? ¿Se le está ganando la batalla al cáncer? Yo pienso que hay avances importantes, ¿verdad?, en la lucha contra el cáncer. Cada vez sabemos más profesionales trabajando en esto. Eso debe de ser una métrica, ¿no?, para poder identificar que en efecto los resultados son buenos, o sea, no son perfectos, pero se puede avanzar, se puede visualizar un camino que seguir, ¿verdad? Hoy por hoy, países muy desarrollados invierten mucho en tecnologías, ¿verdad? Invierten mucho en estas terapias específicas, paciente a paciente, invierten tiempo, invierten recursos, y eso está ligado al hecho de que de alguna u otra forma se mejora la calidad de vida en general de los pacientes tratados. Ahora, lo que sí no, al menos en Honduras, no estamos ganando mucho es en la concientización de la población, ¿verdad? En que se haga sus exámenes, buscar una detección temprana. Muchas veces a los hospitales, especialmente los gubernamentales, llegan pacientes ya en estados terminales, ¿verdad? Hay muy poco que hacer, casi solo es reducir dolor y nada más, ¿verdad? Y esas son cosas bien difíciles, así que llevar información a la población es lo que nos hace falta, ¿verdad? Excelente, sí. Excelente. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retornar vamos a seguir hablando sobre este espacio específicamente del papel de las ciencias básicas en la lucha contra el cáncer, y vamos a tratar de evacuar los otros temas que también tenemos pendientes en este programa. Ya regresamos. Por primera vez en Honduras, el Festival Universitario de la Cultura y Arte para la Identidad Nacional 2024. Participan artistas de todos los campus de las universidades públicas y privadas del país para estrechar lazos de hermandad a través de la música, teatro, danza, artes visuales y literatura. Entrada libre y gratuita a todos los espectáculos. Festival Universitario de la Cultura y Arte del 18 al 20 de septiembre. Ciudad Universitaria, Tegucigalpa. La UNA les espera con los brazos abiertos. A partir de la gestión liderada por el doctor Odir Aarón Fernández Flores, la UNA ha desarrollado un compromiso flexible y abierto al cambio, bajo el lema UNA Nueva Historia. Misión que se fundamenta en que nuestra universidad debe ser más humana e inclusiva. Acción que se ha perfeccionado con la aprobación e implementación del Plan Estratégico Institucional PEI, que contempla 7 dimensiones: desarrollo académico, investigación, vinculación, desarrollo estudiantil, gobernabilidad universitaria, gestión administrativa y académica, y gestión del sistema de educación superior. Somos UNA Nueva Historia. Porque sos el protagonista de esta nueva historia, estamos trabajando para brindarte más cupos y secciones.
La Una te espera. Gracias por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura, y estamos hablando del cáncer y cómo las ciencias básicas, cómo las ciencias nucleares también están poniendo su granito de arena en el combate a este tipo de enfermedades. En el bloque anterior estuvimos hablando un poco sobre si el cáncer es uno de los retos más grandes, si se está ganando la batalla en contra del cáncer, y en este momento me gustaría preguntarle a nuestros invitados que qué papel juegan las ciencias básicas en la lucha contra el cáncer. ¿Cuál es ese papel, Ángel? Pues para mí es el papel más importante, ¿verdad?, que se tiene. Es decir, el profesional, sin importar quién sea, ¿verdad?, la persona que atiende a la paciente, el médico tratante, el médico derivante, el médico radioterapeuta, el enfermero, en este caso nosotros, dosimetristas, físicos médicos. Básicamente en el tratamiento contra el cáncer todos aprendemos de todo. Es decir, ahí no hay manera de que yo me gradué de física y no aprendo de anatomía. No hay forma, ¿verdad? Hay que hacerlo. El médico que no le gustó la matemática tiene que aprender de física, porque es que si no, no hace nada, ¿verdad? Nosotros aprendemos de tecnología, de biomedicina, aspectos de protección, ¿verdad?, seguridad y protección radiológica, aspectos químicos, físicos, matemáticos, biológicos, y aparte nos toca lidiar con aspectos psicológicos, sociales, medioambientales e incluso legales, ¿verdad? Así, cosas tan raras como, o sea, que parece que no entran al caso, como las leyes o lo que hace un abogado, también aprendemos a manejarlo, ¿verdad? Precisamente por eso, porque al final de todo, el intentar combatir con una enfermedad tan difícil como es el cáncer, conlleva muchos aspectos, una mezcla de muchos de todos estos aspectos, ¿verdad? Así que imagínense ustedes, de mi parte yo puedo mencionar, ¿no? O sea, yo podría englobar el tratamiento contra el cáncer con 3 áreas, por así decirlo, de las más importantes: física, medicina, biología y química. 4, ¿verdad? 4, que son aquí carreras distintas, ¿verdad? En la universidad hay una carrera para cada uno, no obstante se ocupan las cuatro áreas, porque de la parte física, ¿qué es lo que termina tratando o matando una célula cancerosa, ¿verdad? Sería la interacción de partículas muy pequeñitas, ¿verdad?, que interactúan con el ADN, con la cadena de ADN, pero eso ya es química, ¿verdad? Entonces esos procesos de interacción ya es química. Luego, la respuesta que tiene esta célula por haber interactuado con esta partícula ya es un proceso biológico, ¿verdad? Y entra la biología. Luego, lo que hacen muchas de estas células al unísono cuando están sintiendo todo este bombardeo de partículas, conlleva una respuesta clínica que ya es una respuesta terapéutica positiva, o si fuese el caso, un accidente radiológico como quemaduras o efectos adversos, vómitos, enrojecimiento de la piel, alopecia temporal, ¿verdad?, que es pérdida del cabello, en fin. Entonces es como que tenemos una cadena de múltiples áreas del conocimiento que deben de engranarse muy bien para que esto funcione, ¿verdad? Las ciencias básicas son lo primordial, ¿verdad? Claro. ¿Doctor? Yo estoy plenamente de acuerdo con Ángel. Oncología es un trabajo de equipo, ¿okay? Oncología es un trabajo en donde distintos actores trabajan en pro del paciente y cada quien pone su granito de arena para que el paciente culmine su tratamiento de la mejor manera, con menos efectos secundarios y que tenga apego al tratamiento.
los tecnólogos en radioterapia, hablando ya de mi área, los tecnólogos en radioterapia, los físicos médicos, los dosimetristas, los psicólogos, los nutricionistas, los terapistas ocupacionales, todos ponen su grano de arena para que el paciente transcurra su tratamiento lo mejor posible y luego pueda reinsertarse, si cabe, a su actividad normal. Y yo pongo este ejemplo. Hago la acotación, yo soy del club de los hombres callados, sumisos y obedientes. A mí, si no me regaña mi esposa, me regaña mi hija de 29, mi hija de 28, mi hija de 21, mi hija de 19, mi hija de 18. Si no en la casa me ladra la perro, me maulla la gata. Okay. Yo estoy cabal. Una vez, y te pongo este ejemplo, una vez estoy saliendo del trabajo y mi esposa me dice, mira, tráeme un smoothie. Vamos a buscar el smoothie. Y estoy parado en el autoservicio y estoy viendo a través de la ventana y veo una paciente que está sentada. Le habíamos dado hacía cierto tiempo radioterapia, si mal no recuerdo, por un CA de mama, y ella estaba disfrutando. Tú no veías los ojos de amor que tenía ella hablando con su hija, que tenía un uniforme de colegio, y ella, en ese momento, todo se paralizó para ella. Ella estaba concentrada en su hija, estaba conversando con su hija, estaba viendo cómo su hija se comía el helado, el ice cream que estaba sentada comiendo. Que había comprado. ¿Okay? Y ahí es cuando tú dices, cada uno de nosotros puso un granito de arena para que ese momento para esa paciente estuviera ocurriendo. Sí. Y eso no tiene precio. Claro. Y ahí cada quien en las distintas áreas de ciencias básicas que trabaja en el área puede sentir la satisfacción de que pone su granito de arena para lograr que un paciente que de repente comenzando el tratamiento pensaba que no tenía un futuro, a llevarlo a que sí tenga ese futuro. Y tenemos que aprovechar, Ángel, hacer el llamado de que hacen falta muchos psicólogos que se especialicen en oncología, mucho trabajador social que se especialice en oncología, mucho biólogo que se vaya hacia la rama de oncología, físicos, químicos, farmacéuticos, todo eso, que en Honduras el área de oncología está verde. Hay mucho potencial y tenemos que buscar la manera de formar personal que se vaya en el área de la oncología. Siento que desde la prevención, ¿no? O sea, no solamente cuando ya el paciente tiene cáncer, sino desde la prevención hay muchos factores que pueden como ayudar a que una persona no termine con cáncer, ¿no? O sobre todo el cultivo de alimentos. Ustedes saben que muchas de las cosas que consumimos hoy traen una serie de químicos que pueden desembocar en cáncer. Entonces yo creo que todo eso debe de ser como un proceso, ¿no? Sobre todo las personas que en su familia ya hay registros de cáncer. Velo desde este punto de vista. Tengo antecedentes de cáncer en mi familia, cáncer de pulmón. Ya hay una predisposición genética tuya a desarrollarlo. Pero si a eso le sumas el hábito tabáquico, si a eso le sumas en que tú vives en una casa con techo de asbesto, estás aumentando el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón. Entonces, la prevención va desde los arquitectos, los ingenieros, de no desarrollar casas y yo creo que eso ya está prohibido, con techos de asbesto, por ejemplo. Y si hay casas todavía con techos de asbesto, hay que buscar la manera de cambiarlos. ¿Okay? Entonces, la prevención es fundamental en esta rama de la medicina. Y hay que fomentar la prevención. Pero
Mientras observamos y tenemos el resultado de una adecuada prevención, también requerimos la formación de personal en las distintas áreas básicas para atender a los pacientes que se van a presentar, porque la prevención tú no la vas a ver inmediatamente el resultado, tú lo vas a ver a los años. Exacto. Y mientras obtenemos esos resultados, tenemos que prepararnos para tratar a los pacientes actuales. Así es. ¿Y cómo son las nuevas herramientas que están saliendo para combatir el cáncer? Bueno, fíjate doctor. Como conversábamos en el segmento pasado, la terapéutica se ha personalizado mucho. El estudio genético ha permitido saber con precisión y personalizar mucho más el tratamiento. El desarrollo el conocimiento de la enfermedad y el desarrollo de la radioterapia, de nuevos software y equipos, tanto de inmovilización como el desarrollo de tecnología de punta en el mundo, ha permitido obtener muchos mejores resultados. Ya la quimioterapia considero yo en los próximos años va a venir en una disminución de su uso y se va a preferir utilizar terapia monoclonal, que es una terapia desarrollada específicamente para ciertos genes, con lo cual tú vas a personalizar. Una de las cosas positivas que trajo la pandemia, además de que se desarrollara todo lo que tú ves claro, de servicios de entrega de comida a domicilio, es que por la propia necesidad de el que estar acuartelados cada quien en su casa, se comenzaron a hacer estudios que hoy por hoy se validaron de hacer hipofraccionamiento, ya específicamente en radioterapia, hipofraccionamiento en distintos tipos de cáncer, con lo cual acortas el tratamiento del paciente y permite que más pacientes ingresen a tratamiento de forma más oportuna, porque antes de la pandemia, si bien se había comenzado a estudiar el hipofraccionamiento, no se utilizaba como se utiliza actualmente y permitía, o mejor dicho, hacía que el paciente recibiera aproximadamente en promedio 6-7 semanas de tratamiento, que con el hipofraccionamiento puede ser una semana. Pero como las máquinas de radioterapia tienen una tolerancia de número de pacientes para poder ingresar a tratamiento, cada paciente, por ejemplo, tenía que esperar que uno terminara las 6 semanas de tratamiento para poder ingresar él como paciente nuevo a recibir. Pero con el hipofraccionamiento, al terminar más rápido los pacientes, tú puedes atender mayor número de pacientes, porque al terminar más rápido tú estás metiendo nuevos pacientes a tratamiento. Claro. Entonces, tenemos avances, tenemos grandes avances, y esos avances traen herramientas. Y es secuencial. Esas herramientas, cuando tú te das cuenta, te traen nuevos avances. ¿Ok? Una de las áreas que más evoluciona de una forma rápida es oncología. Radioterapia, oncología médica, son ramas que todos los años hay cosas nuevas. Entonces, por eso te digo que ahorita ganamos más. Así es. Dice un investigador de ingeniería biomédica de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, Michael Erkin, dice: en esencia, las células cancerosas resultan difíciles de aniquilar porque tienen variantes genéticas de nuestras propias células, como ya lo explicaba el doctor. Y al ser tan similares, se hace muy complicado elegir terapias que las destruyan selectivamente sin hacer daño a las sanas, que eso era prácticamente lo que usted nos estaba explicando. Y entonces dice, por eso él y su equipo, en lugar de buscar nuevas armas para matar a cañonazos a las células tumorales, han apostado por empujarlas al suicidio o apoptosis celular.
que cuando regresemos de la pausa vamos a hablar un poco de qué es ese tema y qué es lo que él trata de decir con esta información en la cual habla de apoptosis celular. Hacemos una nueva pausa, al retornar seguimos hablando de este tema. Ya volvemos. En Honduras, hablar de corrupción e impunidad desde la perspectiva académica será un tema cada vez más recurrente, gracias a la creación del Observatorio Universitario Nacional de Transparencia y Anticorrupción de Honduras, OUNTA, impulsado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde el observatorio se generarán datos e información confiable y de calidad, con el fin de ampliar el conocimiento sobre los procesos de la administración pública del país. Una nueva historia en pro de la transparencia y rendición de cuentas. Nuevamente, Honduras será sede del encuentro deportivo universitario más grande de la región. 9º Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos, Juduca, Honduras 2025. El mayor encuentro de integración y convivencia deportiva de las 21 universidades estatales de Centroamérica y República Dominicana. Más de 3.500 atletas universitarios en 10 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate-do, natación, taekwondo, tenis de mesa, voleibol. Y como país anfitrión, incorporaremos la disciplina de escalada deportiva como exhibición. Entrada libre y gratuita a todas las competencias. Juduca, Honduras 2025. Tegucigalpa, Honduras y la UNA les esperan con los brazos abiertos. En el plano internacional, la UNA por primera vez en la historia ocupa el primer lugar de universidades centroamericanas en el ranking CIMAGO, ranking que refleja el impacto del conocimiento generado por una institución en la comunidad científica internacional. De esta misma forma, en el año 2019, recibió por parte de HCERES el certificado de acreditación del Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior, convirtiéndose en la primera macrouniversidad de Centroamérica en ser acreditada por el ente francés. Somos UNA. UNA, nueva historia. Gracias por continuar con nosotros a través de UTV, el canal universitario de la cultura, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, completamente en directo para todos nuestros televidentes a nivel nacional. Estamos hablando sobre las nuevas formas que hay básicamente de atacar el cáncer, las ciencias básicas, el trabajo de las ciencias básicas en este trabajo y cómo las ciencias básicas están reemplazando a la medicina tradicional. Antes de irnos a la pausa, yo les hablaba de estas palabras del investigador de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, Michael Erkin, quien señala que están buscando nuevas armas para deshacerse de las células tumorales, por lo que han empujado, dice él, a que haya un suicidio entre ellas o apoptosis celular. ¿Qué es básicamente esto? ¿Qué quiere decir él cuando habla de que buscan con nuevas armas para matar a las células tumorales y que han apostado por empujarlas al suicidio o apoptosis celular? Digamos, en el primer segmento hablamos de esto y nombramos la apoptosis. Apoptosis o muerte celular programada. Toda célula normal en su código genético sabe hasta cuándo debe morir. ¿Okay? La célula tumoral pierde esa información. Todos los tratamientos oncológicos están dirigidos a llevar a la célula tumoral a la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es el suicidio de la célula, pero es un suicidio activo, es un suicidio que implica gasto de energía. A diferencia de la necrosis, que es la muerte celular, pero por otros, digamos, por efecto de otras causas, por ejemplo,
una isquemia, es decir, una disminución de un riego sanguíneo a determinado órgano, que produce una hipoxia o disminución de la concentración de oxígeno en la célula hasta que condiciona su muerte. Eso es otra cosa. La apoptosis es la muerte celular programada. En un tumor hay variedad de células y no todas las células del tumor se están dividiendo simétricamente junto con las otras. Si recordamos la mitosis, hay distintas fases y en el tumor se ven que cada célula está en distintas fases. Una de las fases es la fase 0, o la fase cuando la célula está como inhibida, está como dormida. En esa fase es muy difícil que el tratamiento haga efecto. El efecto del tratamiento radiante, en mi caso, se da es cuando hay división celular, porque se altera el gen, se alteran los genes y eso condiciona la apoptosis. Hay quimioterápicos que también buscan alterar algunas de los organelos, de las partes de la célula, para que también vaya a la apoptosis. Pero la apoptosis es el eje de muchas de las terapéuticas actuales en el área de oncología. ¿Qué otros métodos hay, Ángel? Bueno, en esta área, para conseguir apoptosis, ¿verdad? Yo lo veo desde la perspectiva de la muerte celular, es decir, muchas veces uno no se da cuenta, ¿verdad?, de qué significa eso, pareciera que es algo malo, pero en realidad es algo que sucede en nuestro cuerpo frecuentemente. La muerte celular se está dando de manera continua, ¿verdad? Hay muchas formas de muerte celular, pero las dos que más, digamos, se le pone más atención son estas dos, necrosis y apoptosis. Yo veo la apoptosis como la necrosis como la basura que uno saca semana a semana de su casa, ¿verdad? Si se queda ahí afuera, eventualmente van a haber muchos problemas de índole biológico y epidemiológica, ¿verdad? Con los vecinos y todo lo demás. Eso sería algo similar a la necrosis. Matar una célula solo porque sí generaría más daño, ¿verdad?, que bienestar, porque esa célula muerta ahí que se queda, como queda la basura cuando la sacamos, generaría infecciones, procesos inflamatorios dentro del organismo, mientras que la apoptosis estaría relacionada a, bien, sacar la basura, pero también hay un camión que se lleva y condensa esa basura en un lugar en específico. Bueno, la apoptosis sería algo así como un desmantelamiento celular controlado, ¿verdad? De tal manera que no se quede la basura por ahí rodando, ¿verdad? En el área, digamos, de la física de radiaciones, yo podría englobar tres grandes áreas, ¿no? La radiología, que es básicamente el área destinada a la detección, ¿verdad?, y al diagnóstico de las patologías. Radioterapia y medicina nuclear, que serían en este caso para tratamientos. Radioterapia es con un equipo que emite radiación desde afuera del cuerpo, y medicina nuclear es un fármaco que se administra al paciente para que trate los tumores desde adentro, por así decirlo. Sí. Ya. Y también otra de las preguntas que yo traía es cómo aislar las células cancerígenas ha ayudado en este proceso. Sí, yo lo entiendo desde la perspectiva, por ejemplo, hay muchos esfuerzos hoy por hoy en generar fármacos que promuevan los tratamientos que ya existen, ¿verdad? Como por ejemplo radioresistores y radiosensibilizadores. Unos servirían para que las células sean más sensibles al tratamiento, y otros servirían para que las células sean más resistentes a ese tratamiento. La combinación de ambos sería un boom, porque podría sensibilizarse los tumores y podría darle resistencia al resto de órganos sanos. Doctor. Sí,
Y ahí es cuando viene la personalización del tratamiento dependiendo de edad, sexo, tipo histológico del tumor, condiciones del paciente y el manejo multidisciplinario. Por ejemplo, hay pacientes que requieren tratamiento con metotrexate. Metotrexate es un quimioterápico ya longevo, pero que se utiliza en algunos casos en cáncer de mama, en linfomas, ¿ok? Pero el metotrexate tiene una característica: para poder eliminar los metabolitos de él y disminuir los efectos secundarios, tiene que eliminarse por la orina. Y para que se pueda eliminar, tiene que alcalinizarse el medio interno del cuerpo. Es cuando entra el nutricionista. Si el paciente le encanta tomar gaseosa, le encanta pan, tanto el pan como las gaseosas tienen uno de sus componentes es el ácido fosfórico, y el ácido fosfórico a nivel renal acidifica. Entonces, si el paciente está con metotrexate, pero está tomando gaseosa, está comiendo mucho pan, va a favorecer a que el paciente presente por más tiempo efectos secundarios debido a que no elimina el metabolito del metotrexate. ¿Ok? Entonces, es el manejo multidisciplinario. El haber logrado aislar células tumorales, eso ayuda al conocimiento intrínseco de el área oncológica y permite el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevos esquemas de tratamiento. Una de las ventajas que también tiene el paciente que está en tratamiento oncológico es que, como las células tumorales son en realidad células que son mutantes, ¿ok? Una de las características de estas células mutantes es que su tolerancia a los tratamientos es inferior, a diferencia de las células normales. Y por eso es que, en parte, si tú logras llevar al paciente adecuadamente, el paciente va a tolerar su tratamiento. Si él se cuida en la alimentación, si sigue su tratamiento a sus horas, si cumple con sus esquemas de tratamiento, tiene mucha más posibilidad de salir airoso de la prueba que si no. Vamos a tratar de evacuar en lo poco que nos queda de tiempo este tema relacionado a las ciencias nucleares y su aporte a mejorar la vida de muchos. ¿Qué beneficios trae a la humanidad las ciencias nucleares, Ángel? Bueno, en términos generales, ¿verdad? Hablar de ciencias nucleares es bien amplio, ¿verdad? Posiblemente ya hayamos escuchado sobre reactores nucleares que sirven para generación de energía. Lo importante de esto es que la formación de energía es mucho más eficiente. Y más limpia. Sí, y más limpia en cuestiones medioambientales, claro. ¿Verdad? Cuestiones medioambientales mucho más limpio, es mucho más eficiente que cualquiera que conozcamos, hidrocarburos, eólicas, ¿verdad? Otro de los avances de la energía nuclear, ¿verdad?, está desarrollado en el ámbito de la, investigación a escalas muy, muy pequeñas, ¿verdad? Tanto es el hecho de que, por ejemplo, hoy por hoy un equipo de mamografía tiene la capacidad de distinguir objetos con tamaños de milímetros, ¿verdad? Y si a eso se le agrega el resto de, de esfuerzo que se está realizando en la física computacional con la inteligencia artificial, esto puede ser llevado a otra escala, ¿verdad? Hoy precisamente estaba viendo un título de un paper en donde lograron con inteligencia artificial prever si una persona podía tener cáncer de mama con 2 o 3 años de anticipación, y eso es impresionante, ¿verdad? Wow. Sí. O sea, y en eso ayuda la ciencia nuclear. Sí. Ese es el trabajo que desempeña. En todo eso está incluido. Wow. Doctor. Por otro lado, los tratamientos con radionucleidos, cada vez son más específicos y se ayuda mucho al paciente.
El área nuclear es un área que está en constante avance. Lo que hay es que fomentar su uso racional, su uso desde el punto de vista riguroso en pro de la humanidad. Esa debería ser la meta de lo que es el área nuclear, mejorar la calidad de vida del ser humano. Y eso pasa por energía limpia, eso pasa por tratamiento más específico, eso pasa por diagnósticos con mayor precisión. Sí, hay un montón de aplicaciones. Por ejemplo, en la India han realizado mecanismos para combatir el dengue, ¿verdad? Algo que tenemos aquí y es con energía nuclear. Más o menos el mecanismo rápidamente es irradiar a las hembras del mosquito para que no puedan fecundar, pero los mosquitos pues pueden aparearse una única vez y luego mueren. Ellas ponen sus huevecillos, pero esos huevos, digamos, están vacíos, ¿verdad? Entonces con el tiempo se combate, ¿verdad? Irradiación de alimentos para matar bacterias y que estos alimentos puedan ser exportados distancias muy largas sin que se dañe el alimento y sin que sea nocivo para la salud, para tratamiento de aguas, en fin. ¿Cómo influye la ciencia nuclear en la prevención del cáncer? ¿Cómo podría? Es que está en muchos aspectos, ¿ok? Desde que una mujer se haga una adecuada mamografía, ¿ok? Con tecnología a base de claro, de ciencia nuclear. Claro, además, porque todo eso lo obtenemos por el estudio del núcleo, Claro, sí. ¿ok? Que es la base de la energía nuclear. El hecho de que el paciente se pueda hacer una tomografía y hacer una detección temprana de alguna lesión a nivel pulmonar o a nivel de recto, todo eso va en pro de detección temprana, con un adecuado tratamiento y una mejor respuesta. Claro. O sea que cuando nosotros estamos hablando de energía eléctrica, radiofármacos, calidad en los cultivos, el mejoramiento de los procesos industriales y el cuidado del medio ambiente, estamos hablando de estamos hablando de ciencia nuclear. Estamos hablando de ciencia nuclear, sí. Algo que me llamó también la atención y lo hablábamos antes de iniciar el programa es el hecho de quitar los mitos sobre los tratamientos contra el cáncer. Doctor, me imagino que usted ha vivido muchos de estos, muchos ejemplos de este tema. Sí, ¿no? He tenido pacientes que vecinos o que se meten en internet y el internet muchas veces no te hace un buen filtrado de la información adecuada que debes de obtener, le dicen al paciente, no, tú no puedes usar cubiertos de metal. Falso. No, tú no puedes estar en contacto con la gente, tú tienes que estar aislado. Falso. Con respecto al tratamiento de radioterapia. Iodoterapia es otra cosa, y eso lo puede explicar mejor Ángel. Pero en cuanto a radioterapia, es falso que el paciente tiene que estar separado de su familia. Al contrario, es importante que el paciente tenga contacto con su familia, ¿ok? Que si no puede usar el microondas, el celular, la computadora, ver televisión, eso es falso. Quemar la ropa. Sí, un paciente llegó y me dijo, no, doctor, mi vecino estaba recibiendo tratamiento de radioterapia y todos los días llegaba y quemaba la ropa. Todo eso es falso, ¿ok? Y eso lo que genera es que el paciente se aleje de comenzar un tratamiento a tiempo y pierda el chance de tener una respuesta completa. No, y que los mismos vecinos empiecen a verlo ya como dice uno literalmente, como un bicho raro, ¿no? O sea, que lo aísle la misma sociedad, que ya la gente donde lo vea venir ya no quieran estar cerca de ellos. Sí. O sea, hay un montón de cosas ahí que hay que olvidarse de ello. Lo mismo también con los tratamientos alternativos que muchas veces se siguen en casos con el cáncer, ¿no? Claro, sí. Hoy por hoy hay tratamientos que pueden ser contraindicados con algunos tipos de medicamentos oncológicos, pero
Si no hay alguna contraindicación directa entre el agua de guanábana, por ejemplo, y que use su quimioterapia y el oncólogo lo considera, muy bien puede tomar su agua de guanábana. Lo importante es que tenga apego a su tratamiento, ¿ok? Sí, que no lo descuide. Que no lo descuide, claro. Que no lo descuide. Así es. Ángel, unas últimas palabras antes de cerrar el programa. No, agradecerle el espacio, ¿verdad?, la oportunidad y intentar concientizar a la población, ¿verdad?, de que esto, pues sí pueden ser temas difíciles de abordar, mucha información, pero que siempre hay especialistas que pueden ayudarles a acercarse a los médicos, hacer preguntas, eso siempre lleva todo a buen puerto. Así es. Algo importante también que acotar es que usted forma parte de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, ¿no? Ciencias, la Escuela de Física. Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les agradezco de veras que me hayan acompañado, que me hayan hecho el tema más fácil, porque como lo señalábamos desde un principio, son temas bastante densos, son temas bastante difíciles de digerir, y uno como periodista pues también tiene que buscar la forma de abordar estos temas y de llevárselos a la gente para que también los entienda y no los vea como una situación compleja, sino que también entiendan de que hay formas, de que se están haciendo grandes avances. Yo lo señalaba también en su momento, de que el cáncer no es una enfermedad que va a desaparecer, pero sí es una enfermedad con la que podemos convivir a través de tratamientos y de todos estos trabajos que se están realizando para poder hacerlo menos tortuoso como hasta ahora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio de La Voz de la Academia. Ya saben que aquí estamos tratando de llevarles a ustedes temas de país, pero también temas de la universidad, temas que tienen que ver con la ciencia. Es muy importante para darlo a conocer a todos, sobre todo porque entendemos que hay mucha gente que vive preocupada con estas enfermedades como el cáncer, y darles esa palabra de esperanza de que se está haciendo mucho, se está avanzando mucho en la ciencia. Acérquense a las personas que de verdad les pueden dar una solución en este tipo de problemas. Soy Franz Rivera, espero estar con ustedes mañana a partir de las 3 de la tarde en vivo a través de UTV, el canal universitario de la cultura desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hasta entonces.